Cuando pienso en mi infancia no empiezo por el miedo, empiezo por la tierra, por las rodillas raspadas, por el polvo pegado en las manos, por el ruido seco de las canicas chocando en la banqueta. Me acuerdo del sol pegando duro en el pavimento y de cómo la colonia olía a tortillas recién hechas en la tarde. Éramos niños normales, o eso creía yo. Vivíamos en la misma colonia desde siempre, una de esas donde todos se saludan, donde las señoras se asoman por la ventana cuando escuchan un grito, donde los perros duermen en la sombra de los carros. Mi mejor amigo se llamaba Luis. Lo digo, y todavía se me aprieta la garganta. Luis era de esos niños que se ríen con todo el cuerpo, que no tienen pena de nada. Yo era más callado, más de observar. Él inventaba juegos, yo lo seguía. Él decía, vamos a tal parte, y yo iba, aunque me diera cosa. Nos conocíamos desde chiquitos, de antes de saber escribir bien, de esos amigos que ya ni recuerdas cómo empezó. Jugábamos siempre afuera. Fútbol con una botella aplastada, escondidas entre los carros estacionados, carreras hasta el poste de luz. A veces jugábamos a ser policías y rateros, y nos escondíamos atrás de los lotes baldíos, donde crecían hierbas altas y se juntaban moscas. También nos gustaba ir a la tiendita por hielitos, con las monedas sudadas en la mano, y cuando nos regañaban por regresar tarde, nos volteábamos a ver y nos reíamos bajito, como si esa regañada fuera parte del juego. En esa colonia había rincones que eran nuestros, la banqueta de la casa de la señora que vendía tamales, la esquina donde siempre había un perro echado, el árbol grande donde Luis se trepaba y me gritaba desde arriba. Había una casa abandonada, con el portón oxidado, donde a veces nos metíamos a buscar tesoros, un clavo, un pedazo de vidrio, una revista vieja, cosas sin valor, pero para nosotros era aventura. Yo me acuerdo que, aunque éramos niños, ya sabíamos ciertas reglas. No hablar con extraños, no irte lejos, no te metas donde no te llamen. Pero también estaban esas reglas que nadie decía y uno aprendía solo. Si un adulto te pregunta algo, le contestas por educación. Si alguien te sonríe, tú sonríes. Si alguien dice no pasa nada, tú intentas creerle. El hombre apareció un día cualquiera, como si siempre hubiera estado ahí. No llegó con cara de malo, no se veía raro. Era un señor normal, de ropa sencilla, sin nada que lo delatara. Se nos acercó cuando estábamos jugando canicas. Traía una bolsita en la mano, como de mandado. Se inclinó un poco, sonrió, y dijo algo como ¿y ustedes cómo se llaman?, con esa voz tranquila que usan los adultos cuando quieren caer bien. Al principio fueron preguntas normales, que cómo nos llamábamos, que si íbamos a la escuela por ahí, que en qué grado estábamos. Luis contestaba todo, feliz, porque a Luis le gustaba que lo escucharan. Yo respondía lo mínimo. Me acuerdo que el señor nos dijo, qué bien se llevan, y yo pensé, pues sí, nada más. Pero el señor volvió, y volvió otra vez. No era todos los días, pero lo suficiente para que se volviera costumbre verlo por la colonia. A veces estaba en la esquina, a veces cerca del parque, a veces afuera de la tiendita. Siempre se acercaba como casual, como si justo pasara por ahí, y siempre tenía preguntas. Empezaron a hacer preguntas más raras, pero sutiles. ¿Tu papá trabaja de noche o de día? ¿Tu mamá se queda en casa? ¿Y te dejan salir solo? ¿Viven los dos juntos? Cosas así. Luis, por inocente o por confianza, contestaba. Yo sentía ese cosquilleo feo en el estómago, como cuando sabes que algo está mal, pero no quieres parecer exagerado. Una vez nos vio comprando en la tienda y nos ofreció un dulce. No era un dulce envuelto bonito, era uno de esos sueltos, como de canastita. Yo dije que no. Luis sí lo agarró. El señor se rió y dijo, tú sí eres listo. Esa frase, no sé por qué, pero me dio coraje, como si estuviera premiando algo. Yo le dije a Luis que ese señor no me gustaba. Luis se burló tantito, me dijo, ya, tú siempre te asustas. Y luego cambió el tema.
A esa edad uno no quiere ser el miedoso del grupo. Yo también cambié el tema, pero adentro se me quedó clavado. Empecé a notar detalles, que el señor no parecía vivir en la colonia, porque nunca lo vi entrar a una casa, que no se juntaba con nadie, que cuando hablaba con nosotros, miraba alrededor, como contando quién estaba cerca, que a veces nos veía desde lejos antes de acercarse. Y otra cosa, siempre decía nuestros nombres, como para que se sintiera familiar. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda tú? Como si ya fuera parte de nuestra vida. Hubo una tarde en la que nos dijo algo que me dejó helado. Nos preguntó si a veces nos quedábamos solos en casa. Luis, sin pensar, dijo que a veces sí, cuando su mamá iba por su hermana. El señor asintió como guardando ese dato, y luego dijo, entonces ya son grandes. Yo me acuerdo que me dieron ganas de irme, de jalar a Luis y largarnos, pero no lo hice. Me quedé ahí como tonto, porque era un niño, porque no sabía pelear, porque no sabía ni cómo decir, esto me da miedo, sin que se rieran. Ese día llegué a mi casa y quise contarlo, pero no pude. Mi mamá estaba ocupada, mi papá viendo la tele. Yo pensé, van a decir que invento cosas. Van a decir que deje de ser chillón. Así que me guardé todo. Y eso es algo que me pesa, porque si hubiera hablado, quién sabe. Los días siguieron normales, pero ya no eran normales para mí. Yo jugaba, sí, pero siempre estaba al pendiente. Si escuchaba una camioneta, volteaba. Si veía a alguien parado mucho tiempo, me ponía tenso. Luis seguía igual, despreocupado. A veces incluso bromeaba con el señor como si fuera un tío raro. Eso me desesperaba. Yo quería jalarlo, decirle, ya vámonos. Pero él no entendía. El día que todo cambió fue un día caluroso, de esos en que el aire se siente pesado. Estábamos jugando escondidas. Luis contaba con los ojos cerrados contra un poste, y yo me escondí detrás de un carro viejo. Me acuerdo de detalles bien tontos. Una llanta ponchada, una mosca zumbando, el sonido de una radio lejana. Todo parecía normal hasta que escuché el motor de una camioneta acercándose despacio. Me asomé tantito y vi una camioneta blanca, de esas sin nada escrito, estacionándose como si buscara lugar. No me alarmé al principio porque en la colonia se estacionaban muchas camionetas. Pero luego vi bajar a 2 hombres. No saludaron a nadie. No se rieron. No traían bolsa de mandado. Venían directos. Uno de ellos miró alrededor como si ubicara algo. Y entonces lo vi. El señor de las preguntas estaba cerca. No sé si ya estaba ahí o si apareció de la nada. No se acercó a nosotros esta vez. Solo hizo una seña con la cabeza, chiquita, casi invisible, como diciendo ahí. Sentí que se me heló la espalda. Quise correr, pero me quedé pegado al piso. Luis seguía contando, sin darse cuenta de nada. 27, 28. Yo quería gritarle que corriera, pero me dio miedo que me escucharan ellos. Es horrible decirlo, pero por un segundo pensé, si no me muevo, no me ven. Como animal chiquito escondido. No funcionó. Uno de los hombres me vio. Se vino hacia mí rápido, como si ya supiera dónde iba a estar. Me agarró del brazo. Fue un agarre fuerte, de adulto, de esos que te dejan marcado. Olía a sudor y a cigarro y a un perfume barato. Yo empecé a gritar, pero mi voz salió rara, como ahogada. Me jaló hacia la camioneta. Vi el interior, oscuro. Vi una manta en el piso. Vi una bolsa grande. Yo pataleaba, pero era como patalear en el aire. Sentía que el brazo se me iba a zafar. Me acuerdo que pensé, aquí se acaba todo. Así, literal. No pensé en héroes, ni en rescates. Pensé en mi mamá sin saber dónde estoy. Y entonces pasó algo que todavía no sé explicar bien. El hombre que me agarraba se distrajo un segundo, porque del otro lado Luis empezó a gritar,
Luis sí se dio cuenta tarde, pero se dio cuenta, y gritó mi nombre. Ese segundo de distracción fue lo único que tuve. Me zafé. No sé cómo. Tal vez porque era flaco, tal vez porque mi brazo se escurrió, tal vez porque la adrenalina te hace fuerte. Caí al piso, me raspé la rodilla, sentí ardor, pero no me detuve. Corrí. Corrí como nunca he corrido en mi vida. Corrí hacia mi casa, pero también corrí sin rumbo, con la vista borrosa. Y en medio de esa carrera volteé. No debí voltear, pero volteé. Vi a Luis siendo jalado por el otro hombre. Lo vi llorando, pataleando, buscando mi mano con la suya. Vi su cara, y esa cara me persigue. No era solo terror, era sorpresa, como si no entendiera qué estaba pasando, como si creyera que esto era un malentendido que se arregla si un adulto llega. Me gritó, «¡No me dejes!», o eso creo. A veces no estoy seguro si lo dijo o si mi cabeza lo inventó después, pero yo lo escucho así. Grité su nombre hasta quedarme ronco. Quise regresar, lo juro. Di 2 pasos de regreso, pero vi la camioneta, vi al señor mirándonos, y sentí que el cuerpo me traicionó. Mis piernas siguieron corriendo. Es horrible aceptarlo, pero pasó así. Llegué a mi casa y abrí la puerta de golpe. Mi mamá se asustó. Pensó que me habían pegado o que me había caído. Yo hablaba rápido, llorando, señalando hacia afuera. Mi mamá salió, los vecinos salieron, alguien gritó que llamaran a la policía. Pero la camioneta ya no estaba. El sonido del motor se perdió como si nunca hubiera existido. Esa tarde fue un caos. Policías, patrullas, preguntas, gente opinando. Yo repetía lo mismo una y otra vez y nadie parecía entender la urgencia. Me preguntaban cómo era la camioneta, cómo eran los hombres, cómo era el señor. Yo decía, un señor normal, y me daba coraje, porque era verdad. No tenía cara de monstruo. Buscaron a Luis Díaz, semanas, pusieron carteles, fueron a casas, a lotes, a caminos. Yo fui con mi mamá a declarar tantas veces que ya me sabía el camino. La familia de Luis se fue apagando. Su mamá lloraba como si le hubieran arrancado algo del pecho. Su papá se puso como loco, golpeaba paredes, gritaba nombres en la calle. Y luego, el tiempo hizo lo suyo. La gente dejó de salir a buscar. La colonia siguió viviendo, y eso fue lo más cruel. A mí me quedó el trauma en el cuerpo. Me daba miedo jugar afuera. Me daba miedo que alguien me preguntara mi nombre. Me daba miedo la tiendita, el parque, los postes de luz. Mi mamá intentó que yo hablara con alguien, pero en el pueblo eso no se hace mucho. Te dicen échale ganas. Te dicen ya pasó. Pero no pasa. A veces, años después, creí ver al Señor. En la esquina, en un mercado, en una fila. Siempre era alguien parecido, nunca estoy seguro. Pero mi corazón reaccionaba igual, como si me reconociera antes que mi cabeza. Lo peor es la culpa, porque yo sí volví a mi casa, yo sí crecí, yo sí tuve cumpleaños, graduaciones, novias, trabajo. Y Luis se quedó congelado en esa tarde. A veces me pregunto si él pensó que lo abandoné, y ese pensamiento me rompe. La gente me ha dicho que no era mi culpa, que yo era un niño, y yo lo entiendo con la mente, pero no con el pecho, porque hay una parte de mí que se quedó escondida detrás de ese carro viejo, escuchando la cuenta de las escondidas, esperando que alguien diga, salgan, ya se acabó. Hoy soy adulto y todavía me pongo tenso cuando una camioneta blanca se estaciona cerca. Todavía me incomoda cuando un desconocido pregunta de más. Y a veces, cuando paso por la calle donde jugábamos, siento algo raro, como si el aire recordara. Si me preguntas qué fue lo más terrorífico, no fue el jalón ni el grito. Fue la normalidad con la que empezó. Fue lo fácil que es que un niño confíe.
fue entender, demasiado temprano, que el monstruo no siempre se ve como monstruo. Y lo más humano, lo que más me duele decir, es que sigo viviendo con la imagen de la mano de Luis estirándose hacia mí. Esa mano que no alcancé, esa mano que en mi cabeza sigue ahí, pidiéndome ayuda en un lugar donde ya no puedo hacer nada. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y formar parte de la comunidad. Esto es Relatos antes del amanecer. Mi infancia no tiene muchos colores. Cuando trato de recordarla, todo se ve como apagado, como si siempre hubiera estado nublado dentro de la casa. Afuera podía estar el sol, podían estar los niños jugando, pero yo vivía pendiente del sonido de una llave en la puerta. Ese sonido mandaba sobre todo lo demás. Mi papá casi nunca llegaba sobrio. A veces traía una bolsa con comida, a veces nada. Siempre traía el mismo olor: alcohol viejo, sudor, calle. Yo lo reconocía antes de verlo. Mi mamá también. Bastaba con escucharlo caminar para saber si esa noche iba a ser tranquila o no. Cuando estaba de buen humor hablaba fuerte, contaba historias que nadie le pedía, se reía solo. Cuando estaba de mal humor, la casa se volvía peligrosa. Los muebles crujían, los vasos se rompían, el aire se llenaba de palabras que un niño no debería de oír escuchar. Yo aprendí a no hacer ruido, a sentarme derecho, a no llorar aunque me ardieran los ojos, a no mirar de frente. Mi mamá siempre intentaba calmarlo, hablarle despacio, como si fuera un animal herido. A veces funcionaba, muchas veces no. Los golpes no siempre eran visibles, a veces eran empujones, jalones, amenazas susurradas. Otras veces sí dejaban marca. Yo veía a mi mamá al día siguiente tapándose los brazos con manga larga, poniéndose maquillaje aunque no saliera. Decía que estaba cansada. Yo fingía creerle. Conmigo también se desquitaba, no siempre con golpes directos, a veces con humillaciones. No sirves para nada. Eres igual de inútil que tu madre. Yo no entendía todo, pero sabía que dolía. Y lo peor era que después se hacía el normal, como si nada hubiera pasado. Hubo una noche que se me quedó grabada por el silencio. Llegó tarde, muy tarde. Yo estaba despierto, escuchando cada paso. Entró sin gritar. Eso fue lo raro. Mi mamá no habló. Yo me quedé quieto en la cama, con el cuerpo tenso. A la mañana siguiente vi a mi mamá sentada en la orilla de la cama. Tenía la cara hinchada, el labio partido, el cuello morado. No me miraba. Yo sentí un calor raro en el pecho, algo que no sabía nombrar. No era solo miedo, era algo más. Ese día en la escuela no puse atención a nada. Me temblaban las manos. Pensaba en mi mamá sola en la casa. Pensaba en mi papá regresando. Pensaba en que nadie sabía lo que pasaba ahí adentro. Me sentía atrapado. Esa tarde regresé antes. La encontré en la cocina limpiando despacio, como si le doliera moverse. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero la voz se le quebró. Eso fue lo que me terminó de romper. Mi papá llegó borracho como siempre. Empezó a gritar desde la puerta, a tirar cosas, a reclamar por tonterías. Yo estaba en la mesa, haciendo como que hacía tarea. Él se acercó a mi mamá y le dijo algo al oído. No escuché qué, pero vi cómo ella se encogió. Algo dentro de mí explotó. No fue una decisión, no pensé en consecuencias. Solo vi el tenedor en la mesa, lo agarré con fuerza. Sentí que el cuerpo se me movía solo. Cuando reaccioné, ya lo tenía clavado en la mano. Su grito fue animal. Soltó insultos, soltó sangre. Me miró con unos ojos que nunca había visto. No era enojo, era incredulidad, como si no pudiera aceptar que yo, precisamente yo, hubiera hecho eso. Yo me quedé congelado, el tenedor todavía en su mano. Mi mamá reaccionó primero. Me agarró del brazo, me jaló.
Me gritó que corriera. Yo no podía ni respirar. Sentía que el corazón se me iba a salir. Salimos de la casa sin nada, ni mochilas, ni ropa, ni dinero. Solo nosotros dos. Caminamos rápido, sin voltear. Yo esperaba escuchar pasos detrás, una voz gritándome el nombre, algo. Pero no pasó nada. Nos fuimos con una tía que vivía lejos. Esa noche no dormí. Cada ruido me parecía su voz. Cada sombra se parecía a él. Mi mamá me abrazó como nunca antes. Lloró en silencio, con el cuerpo sacudiéndose. Los días pasaron y nadie habló de mi papá. Nadie lo buscó. Nadie preguntó por él. Era como si hubiera dejado de existir. Mi mamá nunca quiso hablar del tema. Yo tampoco sabía qué preguntar. Crecí con ese miedo instalado. Miedo a que apareciera. Miedo a que se vengara. Miedo a que me buscara cuando fuera más grande. Cada hombre que se parecía un poco me ponía en alerta. A veces sueño con esa noche. En el sueño el tenedor pesa más. La sangre no se quita. Me despierto sudando, con la sensación de que hice algo imperdonable. Hoy entiendo que fue defensa, que era un niño tratando de proteger a su madre. Pero el cuerpo no olvida. La culpa y el miedo viven juntos. Nunca volví a saber de mi padre. No sé si está muerto, preso o viviendo otra vida. Esa incertidumbre es parte del castigo. Mi infancia terminó ese día, no cuando me pegaban, no cuando gritaban. Terminó cuando entendí que la violencia también puede salir de uno mismo y que eso te acompaña para siempre. Cuando éramos niños, mi hermano y yo dormíamos en el mismo cuarto. No porque no hubiera espacio, sino porque mis papás decían que así nos cuidábamos. Él era menor que yo por 2 años. Siempre fue distinto, más callado, más metido en su mundo. Yo era el que hablaba con los demás, el que respondía cuando preguntaban algo. Él observaba. Un día empezó a hablar de su amigo imaginario. No fue de golpe. Primero eran frases sueltas. Hoy jugué con él. Él dice que no le gusta ese ruido. Mis papás se reían, decían que era normal, que todos los niños inventan cosas. Yo también me reía, aunque por dentro algo no me cuadraba. Le pregunté cómo se llamaba su amigo. Me dijo un nombre raro, uno que no sonaba a nada que yo conociera. Cuando le pedí que me lo repitiera, se enojó. Me dijo que no podía decirlo 2 veces. Eso me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Al principio su amigo solo aparecía en el juego. Mi hermano hablaba solo mientras dibujaba, mientras jugaba con carritos, mientras se acostaba. A veces se reía, a veces susurraba. Yo fingía no escuchar, pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, esas voces se sentían más claras. Con el tiempo mi hermano cambió. Empezó a contestar mal, a tirar cosas, a empujarme si lo molestaba. Mis papás pensaban que eran celos, que quería atención. Yo empecé a sentir que algo más estaba pasando, pero no sabía ponerle nombre. Recuerdo una cena en particular. Mi papá le pidió que se sentara bien. Mi hermano lo miró con una expresión que no le conocía, fría, dura, y le dijo: «Tú no mandas». El silencio que cayó en la mesa fue pesado. Mis papás se miraron sin saber qué decir. Esa noche lo escuché hablar más fuerte de lo normal. No era un murmullo, era una conversación. Había pausas, como si alguien más respondiera. Me acerqué a su cama y le pregunté con quién hablaba. Me miró y me dijo: «Vete, no le gustas». Eso me dio miedo de verdad. No era una frase de niño jugando. Era una advertencia. Me regresé a mi cama y me tapé con la cobija, con el corazón golpeándome en el pecho. A partir de ahí, las noches se volvieron peores. Mi hermano se despertaba gritando. Decía que no quería, que le dolía la cabeza. A veces se golpeaba solo, como si tratara de sacarse algo de adentro.
Mis papás lo llevaban al médico. Decían que era estrés, pesadillas, imaginación. Pero yo veía cosas que ellos no. Veía cómo mi hermano se quedaba mirando a la nada, como escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Veía cómo sonreía en momentos que no tenían sentido. Veía cómo su sombra, en la pared, parecía moverse distinto a él. Una madrugada lo escuché reír. No una risa de niño, sino una risa baja, lenta. Me levanté despacio y lo vi sentado en la cama, hablando hacia la esquina del cuarto. La luz de la luna entraba por la ventana. Yo no vi a nadie ahí, pero sentí algo, como si el aire estuviera más frío. Me miró y me dijo, ya casi. Eso fue todo. Me regresé temblando a mi cama. No dormí. Los problemas en la casa empeoraron. Mi hermano gritaba, rompía cosas, decía que no pertenecía ahí, que su amigo lo entendía, que pronto se iría con él. Mis papás ya no sabían qué hacer. Pensaron en terapia, en cambiarlo de escuela, en rezar. Una noche hubo una discusión fuerte. Mi hermano gritó que se quería ir. Mi mamá lloraba. Mi papá trataba de calmarlo. Yo estaba parado en la puerta, sin saber qué hacer. De pronto, mi hermano se quedó en silencio. Nos miró a todos y sonrió. Esa sonrisa no era de él. Esa fue la última noche que lo vi. A la mañana siguiente su cama estaba vacía, la ventana abierta. No había desorden, no había señales de pelea. Simplemente no estaba. La policía dijo que se había escapado, que era común. Yo quise gritar que no, que él no se había ido así, pero las palabras no salían. Buscaron días, semanas, pegaron fotos, preguntaron a vecinos. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Era como si se hubiera borrado. La casa cambió. Mis papás se volvieron silenciosos. Yo empecé a dormir con la luz prendida. A veces escuchaba pasos en el pasillo. A veces escuchaba su voz llamándome bajito. Años después, encontré una libreta escondida bajo su colchón. Dibujos oscuros, palabras que no entendía, frases repetidas sobre dejar el cuerpo y no estar solo nunca más. Me dieron ganas de vomitar. Hoy soy adulto y todavía sueño con él. En el sueño no camina, flota. Me dice que está bien, que ya no siente miedo. Yo me despierto con lágrimas y con la certeza de que algo se lo llevó y que no era imaginario. Mi infancia terminó sin despedida. Aprendí que no todos los monstruos vienen de afuera. Algunos llegan jugando, se quedan hablando bajito y un día se llevan a alguien contigo sin que puedas hacer nada.